urea, ácido úrico y otras sustancias muy importantes. Esto es la composición química de la orina. ¿Cuál es la importancia de la secreción urinaria? Esto no lo vimos el día de ayer. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué implica la formación de orina, ¿no? Elimina entonces en la sangre la urea y el ácido úrico. ¿Qué es la urea y el ácido úrico? La urea y el ácido úrico se componen entre los venenos más peligrosos de nuestro cuerpo, ¿no? Los tóxicos más peligrosos de nuestro cuerpo, ¿no? Son los que prácticamente no pueden producir muchas enfermedades. Entonces el riñón, gracias a esa gran capacidad funcional que tiene, pues se va a encargar de eliminar, pues, ¿no? Estas sustancias tóxicas que son la urea y el ácido úrico, ¿no? Que eliminan también el exceso de agua y las sales minerales. Muchas veces, mientras más tomamos agua, no, vamos al baño a orinar, porque el riñón se encarga de eso. Es el encargado de liberar todo el exceso de orina que, mejor dicho, de agua que existe o de líquido que existe en nuestro cuerpo. Es por eso que estas personas que que vienen al hospital, así dicen, ¿no? Vengo hinchado, dicen, mi pierna está hinchada, ¿verdad, no? Evidentemente su pierna está hinchada, están con bastante edema, pues y se les coloca, ¿no? Una ampolla que se llama furosemida, que hace que el riñón pues trabaje un poquito más. ¿Para qué? Para eliminar el exceso de líquido que, bueno, porque tienen esta opción. Entonces, como ven, gracias a la secreción de la orina, se puede liberar una gran cantidad de agua y sales minerales. ¿Qué eliminan también? Eliminan algún veneno, ¿no? Que se pueda originar de cualquier lugar. Pueden eliminar también, por ejemplo, algún tóxico que ustedes puedan haber tomado, algún medicamento en exceso, alguna droga, todo lo que es tóxico y todo lo que es veneno que puede contaminar nuestra sangre, pues lo elimina el riñón. Entonces esa es la importancia de lo que implica la secreción urinaria. Vamos a ver otro tema muy importante y fundamental, que es el sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino, bueno, pues corresponde a todo lo que concierne a las hormonas. Hay una especialidad en medicina que se llama endocrinología, específicamente que se ocupa de este tema, ¿no? La endocrinología. Es más, hay algunos médicos que lo que es la endocrinología. Se llaman endocrinólogos. Solamente se dedican a estudiar las hormonas. Bueno. ¿Alguna amiga pregunte? Sí. Vamos a ver entonces, está formado principalmente por glándulas sin conductos que se llaman endócrinas, y sus secreciones, pues, obviamente son hormonas. Doctor. Sí. ¿Será que puede silenciar los micrófonos, por favor? Es que no se le escucha bien. A ver, ¿quiénes son los que están con micrófono encendido? Están mirando el partido, dije. Yo directamente, el primero, escúchame una cosa, lo que pasa es que verás que tiene razón. El primer estudiante que vea con el micrófono encendido, lo voy a eliminar. Lo siento mucho, pero verás que ya esto lo dijimos con anticipación y seguimos repitiendo. Vamos a ver ahorita, por favor, van a disculpar, pero vamos a proceder de esa forma. No puede ser que nosotros estemos pasando clase y otros estén mirando el partido. Y están con la cámara apagada casi todito. Felices están con la cámara apagada. Seguro están con un ojo mirando el partido y con otro ojo están pasando clases, ¿no? O con una oreja mirando escuchando el partido y con otra oreja escuchando la clase. Ya. Muy bien. Ahí tenemos entonces. Se presentan bajo tres formas, ¿no? Tenemos las glándulas propiamente dichas, las glándulas endócrinas funcionales. ¿Cuáles son ustedes? ¿Cuáles son esas glándulas? ¿Usted ya la conoce?
la hipófisis, la tiroides, la paratiroides y las suprarrenales. Vamos a ver ahorita dónde se encuentran. ¿Dónde se encuentran? Es importante saber dónde se encuentran, porque si usted hipófisis, glándula tiroides, glándula suprarrenal, de memoria, no sirve tener de memoria, hay que saber dónde está. Ahí tenemos la glándula tiroides, ¿no? A nivel de la región cervical. La glándula tiroides, las glándulas, luego tenemos las glándulas paratiroides. Las tiroides son estas, pues, ¿no? Que se encuentran a nivel de la región cervical. Y las paratiroides se encuentran detrás de las tiroides. Son 4, miren. 1, 2, 3, 4. Esas son las glándulas paratiroides. Después vamos a ver para qué sirven, qué segregan. Ahí tenemos las glándulas tiroides. Y las glándulas paratiroides también las tenemos ahí, ¿no? Con mucha precisión, con mucho detalle, ¿no? Glándulas tiroides y glándulas paratiroides. ¿Dónde se encuentra la hipófisis? La hipófisis dijimos que se encuentra en la base del cráneo, dentro del cráneo, ¿no? A nivel del hueso esfenoides, en la silla turca del esfenoide. Ahí se encuentra la hipófisis. Luego tenemos las glándulas suprarrenales. ¿Por qué se llaman glándulas suprarrenales? Porque están encima del riñón. ¿Por qué se llaman glándulas suprarrenales? Porque están encima de los riñones suprarrenales. Después vamos a ver para qué sirven y todo lo demás, ¿no? Luego tenemos la masa de tejido endocondrial diseminado dentro de las glándulas exóquidas y otros órganos. ¿Qué son esas masas de tejido endocondrial? Son los islotes de Langerhans que se van a encontrar en el páncreas, las células intestinales, las células intersticiales del intestino, las células de Leydig. Vamos a ver después para qué sirven, qué segregan del testículo. Estas células de Leydig segregan o secretan lo que son las hormonas testosterona. No se olviden, ¿no? Las hormonas testosterona, que son las hormonas masculinas. Entonces, a nivel del testículo, se van a liberar estas hormonas, ¿no? Las hormonas testosterona. Tenemos el cuerpo amarillo del óvulo, donde se van a segregar o secretar lo que son las hormonas estrógeno y progesteronas. Las hormonas, un ratito, por favor. Muy bien, entonces, y finalmente tenemos las células juntas glomerulares de riñón. Vamos a ver sobre las células aisladas. Entre estas tenemos las células de APU, que se llaman. ¿Por qué? Porque son captadores y descarboxiladores, ¿no? De amina. Esa es una función específica en estas células que tienen pues esta capacidad, ¿no? De descarboxilación. ¿Qué quiere decir la descarboxilación? Sacarle de la sustancia amina una sustancia ácida, ¿no? El carboxilo. Eso simplemente se llama la descarboxilación. Esas son las células endócrinas aisladas. Vamos a ver la estructura de algunas glándulas endócrinas que comúnmente llevan lo que son los cordones, las láminas o cuneiformes, tienen lo que es el tejido conectivo y los sinusoides. ¿Para qué sirven los sinusoides? Los sinusoides sirven simplemente para como una bolsita y unos bolsitas de almacenamiento para segregar lo que son las hormonas.
¿Por qué están vascularizadas las glándulas endócrinas? ¿Quiénes las vascularizan? Los capilares fenestrados o sinusoides. Vamos a ver lo que son las glándulas endócrinas independientes, ¿no? Tenemos la hipófisis. ¿Dónde dijimos que están las hipófisis? La hipófisis en la base del cráneo, ¿no? En el hueso esfenoide. Formado por dos porciones. Tiene una porción anterior que se llama adenohipófisis y una porción posterior que se llama neurohipófisis. La adenohipófisis, que es la porción glandular, tiene un 3-4 segmentos que corresponde al pars distal, pars tuberalis y intermedia. Luego tenemos la neurohipófisis, que es el segmento posterior. Igualmente está dividido en 3 partes, lo que es la eminencia media, el tallo infundibular y el pars nervioso. Esas son estructuras neurológicas de la porción neurohipófisis. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es la parte más importante de la hipófisis? Es la que ya vamos a ir estudiando, donde se van a ir segregando las diferentes hormonas. Endocrinológicamente, la hipófisis entonces presenta dos lóbulos, lóbulo anterior y lóbulo posterior, como te había indicado anteriormente. Ahí tenemos la hipófisis, la hipófisis, con su lóbulo anterior, ¿no? Y con su lóbulo posterior. Hipófisis con su lóbulo anterior y con su lóbulo posterior. La anterior se llama, el segmento anterior se llama adenohipófisis y el segmento posterior se llama neurohipófisis. Neurohipófisis. Bueno, ahí tenemos entonces las células que se encuentran en el lóbulo anterior. Tenemos las células cromófagas o células principales y las células cromófilas. Entre las células cromófilas vamos a encontrar lo que son las acidófilas y las basófilas. Cada una de estas células a su vez van a segregar cierto tipo de hormonas. Por ejemplo, las primeras, las acidófilas van a segregar la que es la somatotropina, que es la hormona del crecimiento. Esa es la más importante. La somatotropina es la hormona del crecimiento. Y la otra que es la mamotropina o mamotropa, que segrega la proteína. Finalmente, luego tenemos las basófilas, las cuales van a liberar las hormonas tiroideas o tirotrópicas también. ¿Y qué van a hacer estas hormonas? Van a regular la producción de las mismas hormonas, de las hormonas tiroideas. Las tirotropas entonces regulan la secreción de las hormonas tiroideas, tirotropas. Entonces, para resumir, las células acidófilas van a segregar la somatostatina, que es la hormona de crecimiento, y también las basófilas van a segregar las tirotropas o tirótropas, que van a regular el funcionamiento de las glándulas tiroideas o la producción de las hormonas tiroideas. También segregan lo que son las gonadotropas, que segregan o que secretan finalmente lo que son el folículo estimulante y el luteinizante. Luego tenemos las corticotropas que segregan la adrenocorticotropina y la lipotropina. Estas van a regular más que todo las hormonas que liberan lo que son los lípidos, las lipoproteínas, lipotrópicas y las adrenocorticotrópicas. Muy bien, esas son entonces las hormonas que van a segregar las células de la neurohipófisis. Las acidófilas, las basófilas, que son las más importantes. Células, vamos a ver aquí lo que son, a ver, un momentito. Células de la porción fibrosa de la hipófisis. Tenemos las fibras nerviosas, las neuronas, los pituicitos, que tienen la función de sostener al sistema nervioso central. Luego pasamos a lo que es las glándulas tiroideas. Ya vimos dónde se encuentran las glándulas tiroideas. Son dos lóbulos laterales que se encuentran en la región cervical, ¿no? O cerca de la laringe o de la tráqueo-laringe.
Se diferencian de las demás glándulas endócrinas porque sus productos de secreción son almacenados fuera de las células de la luz del folículo, ¿no? Entonces, esa gran diferencia existe, ¿no? Que se almacenan fuera de las células. Las hormonas tiroideas. Su estructura tiene una cápsula formada por tejido conectivo, tienen lo que son los folículos y las fibras reticulares y sinusoidales. ¿Cuál es la función de las glándulas tiroideas? Van a segregar las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, que regulan el metabolismo celular y por ende el corporal. O sea, participan activamente en el crecimiento. Estas hormonas tiroideas, por lo tanto, son muy importantes durante los primeros días de nacido, ¿no? Porque prácticamente van a regular todo lo que concierne a la producción, metabolismo y crecimiento celular. Entonces, tomen en cuenta, por favor, ese detalle de la importancia de lo que son las glándulas tiroideas y la secreción de las hormonas tiroideas. Las glándulas paratiroideas son el número de 4. ¿Ya? Y se encuentra por detrás, ¿no? Por detrás de las glándulas tiroideas. Son el número 4. La estructura tiene una cápsula también, formada por tejido conectivo, igualmente como la anterior, tiene fibras reticulares, células epiteliales, que son de dos tipos, las células principales y las células oxífilas. ¿Cuál es la función de las hormonas o de las glándulas paratiroideas? ¿Qué función cumplen las hormonas mejor dicho, las glándulas paratiroideas? Elaboran la paratormona. ¿Qué es la paratormona? La hormona paratiroidea. Esa es la hormona paratormona, la hormona paratiroidea. ¿Para qué sirve la hormona paratiroidea? Es importante para la regulación del metabolismo del calcio. Es importante, ¿no? ¿Por qué es importante esta hormona? Porque pues va a participar activamente en el metabolismo del calcio. Esto más que todo se refiere o se va a relacionar con el fortalecimiento de lo que son los huesos, ¿no? Entonces, la hormona paratiroidea es muy importante entonces también en la fortificación de los huesos a través de un adecuado metabolismo del calcio, ¿no? Entonces no se olviden, las hormonas paratiroideas actúan específicamente en lo que es el metabolismo del calcio. Jóvenes, así, para que vean cómo es importante pasar la clase, yo sí voy a proporcionar las preguntas para el examen, voy a tomar más en cuenta lo que es la funcionalidad. ¿Cuál es la función de cada glándula y qué hormonas se secretan? ¿Qué hormonas producen y qué hormonas segregan, ¿no? ¿Y cuál es su importancia y para qué sirve? Eso. Después sobre su estructura, entonces no creo que pregunten. Quizás hay alguna pregunta, pero no van a haber mucho. Pero más me interesa cuál es la función de cada hormona y qué hormonas, cuál es la función de cada glándula y qué hormonas segregan. Luego tenemos las glándulas suprarrenales, son dos, se encuentran por encima de los riñones y presentan una corteza, igualmente también una médula, ¿no? Todas las glándulas tienen una corteza y también tienen una médula. En la corteza, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que son, en la corteza vamos a encontrar, a ver, lo que son, es amarilla y tiene lípidos y sus células secretan lo que son las gonadotropinas, los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Estas primeras regulan lo que son las hormonas sexuales, las mineralocorticoides van a regular todo lo que es el procesamiento de los minerales y finalmente los glucocorticoides van a regular todo lo que es el procesamiento de los glúceos, ¿no? De los glúceos. Entonces, esa funcionalidad tienen estas hormonas que segregan las glándulas suprarrenales. Ahí tenemos la médula de las glándulas suprarrenales, sus células segregan también la noradrenalina y la adrenalina. Noradrenalina y la adrenalina. ¿Para qué sirve la noradrenalina y la adrenalina? Cuando hay un paro cardíaco, en los hospitales ustedes van a ver, pásame adrenalina, dice, ¿no? ¿Para qué? Para que el corazón nuevamente empiece a latir. Entonces es un estimulante muy poderoso de las contracciones musculares, la adrenalina y la noradrenalina.
Estructura, como ven, tiene una cápsula formada por tejidos conectivos, capilares, grupos y cordones de células. Los paraganglios son ganglios de células retroperitoneales que están pues relacionados con lo que son los ganglios simpáticos. Son cromofínicos. ¿Qué quiere decir cromofínicos? Porque adquieren la estructura característica tienen la facilidad de teñirse, ¿no? De amarillo con cromo. Cromo es un componente químico que va a permitir que, bueno, pues estas hormonas se tiñan de este color. Por eso se llaman estas hormonas las paraganglios, se denominan cromafínicos. Bueno, luego tenemos lo que es la estructura, tiene una cápsula también, formada por tejido conectivo. Las células son de dos tipos y tienen diferente funcionalidad. Se agregan las catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Son lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Ya dijimos la importancia de estas dos hormonas, adrenalina y la noradrenalina, que participan obviamente pues, en el mecanismo de la contracción. Luego tenemos la glándula pineal. La glándula pineal ya como última glándula de lo que son las glándulas activas, endocrinas, llamadas también epífisis cerebral. ¿Dónde está localizada? En el tercer ventrículo. ¿Dónde se encuentra el tercer ventrículo? Nelly Rodríguez. No quiere responder Nelly Rodríguez. No importa. Jefferson Ronnie. Sí. ¿Dónde usted cree o se imagina o por ahí ha visto dónde se encuentra el tercer ventrículo? No sabría ahorita responderle con exactitud. A ver, ¿quién puede responder dónde se encuentra el tercer ventrículo o a qué sistema nervioso central pertenece? ¿A qué sistema